Corazón. La librería Vida Nueva te invita a la gran Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La librería Vida Nueva te invita a la gran feria de libros. El sábado 16 de julio a las 12 del mediodía. Gran feria de libros. Estarán participando más de 10 escritores y personas de negocios que estarán dando información que ayudará a la comunidad. No te la pierdas, Gran Feria de Libros. Sábado 16 de julio, Salón de Conferencias de la Librería Vida Nueva del 2909 al norte de la Avenida Central en Chicago. Recuerda que para más informes puedes llamarnos al 773-481-2554. 773-481-2554. Gran Feria de Libros, entrada gratis. Sábado 16 de julio, te esperamos. Aprovecha el especial del 15% de descuento en Biblias económicas para evangelismo, solo en Librería Vida Nueva, del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para información, 773-481-2554. Sembremos la palabra que Dios dará el crecimiento. Hola, mi nombre es Arlene González y todos los martes estaré aquí en tu programa Olor Fragante de 2:30 a 1 de la tarde, así que no te lo pierdas aquí por Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Adelante. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radiovisión, la frecuencia que siempre te está bendiciendo, así que todos los días de la semana, gracias por estar en sintonía. Saludos a todos los que están a través de la internet, a través de la radio, de la página oficial de la radio, radiovisionchicago.com, y todos aquellos que están a través de Ustream. Así que esta es tu hermana Arlene González en tu programa Olor Fragante, como todos los martes y todos los viernes de 12:30 a 1 de la tarde, y Olor Fragante cortesía de la librería Vida Nueva, la cual se encuentra en el 2909 al norte de la Central Avenida aquí en Chicago. Si quieres comunicarte a través de con el hermano Gregorio, lo puedes hacer a través del 773-481-2554, así que no puedes perder la bendición de cada sábado. Está una actividad en la librería Vida Nueva, en el 2909 al norte de la Avenida Central, así que aquí en Chicago, así que es totalmente gratis todos los sábados a las 12, y también que necesitas algo para tu vida espiritual, lo puedes conseguir en la librería más grande de Chicago, librería Vida Nueva. Si quieres conseguirnos a nosotros, a Olor Fragante con Arlene González, puedes ingresar a facebook.com/Olor Fragante con Arlene González, y allí nos vas a encontrar y vas a ver a los videos y vas a encontrar pensamientos que ponemos allí, y con mucho gusto puedes darle like y comentar, y si necesitas oración o necesitas algo para tu vida, así que y lo que podamos ayudar, allí estamos. Así que puedes ir allí a Olor Fragante en Facebook. En esta hermosa semana hemos pasado tantas cosas en el mundo, y he estado, ¿verdad?, preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres de nosotros? Y recordé ayer en el día este capítulo, uno de los capítulos más que más me gustan. Yo tengo muchos capítulos, pero hay como unos 5 específicamente que siempre tengo en mi corazón, y siempre los leo y siempre estudio de ellos, porque puede ser, es la base de lo que yo siento que puede ser en mi vida. Y uno de ellos se encuentra en el capítulo 10 de verso de Deuteronomio, el capítulo 12. Y muchas veces nosotros pues pensamos, wow,
¿Qué podemos hacer? ¿Qué quiere Dios de nosotros en el en este siglo XXI que ha comenzado y tan difícil? Y Dios sigue con las mismas reglas en nuestro corazón, para nuestro corazón y para nuestra vida. Y este verso 12 del capítulo 10 de Deuteronomio nos dice: ahora pues, Israel, quiere decir que tú y yo, al venir el Evangelio a los gentiles, nos cubre a nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Podemos decir ahora pues, iglesia mía, podríamos decir, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que todo lo que hagas, que lo ames y que le sirvas a él, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay palabras claves en este versículo: teme, anda, ama, sirve. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿En dónde? En todos tus caminos. En todo lo que tú emprendas, debes de temer, debes de andar, debes de amar y debes de servir al Señor tu Dios. Quiere decir que tenemos que tener completa fidelidad al Señor. Y cuando Dios le dice a su siervo que le diga al pueblo esto, es porque una y otra vez se repite durante siglos y siglos lo mismo. No sé qué pasa con el hombre, ¿verdad? No sé qué pasa con nosotros. Hoy mismo voy a tocar en el estudio bíblico de la iglesia un poco del doble ánimo que se refiere Santiago a las vidas de los seres humanos, y a veces estamos así, con este doble ánimo, según las circunstancias. Así estoy. Pero la fidelidad puedes utilizarla para construir cualquier tipo de relación. La fidelidad a Dios es necesaria y es absoluta dentro de los matrimonios. Hoy en día escasea la fidelidad en las parejas. Una completa fidelidad es esencial para la confianza, para estar tranquilos, ¿verdad? Para tener confianza y la certeza de que esa persona está contigo y no con nadie más. La amistad requiere de fidelidad también. Cuando tú tienes amistades que te fallan, es bien difícil reconstruir otra vez la fidelidad no la fidelidad, sino la confianza. Cuando el jefe de alguien o su compañero requiere fidelidad en el trabajo, precisamente ayer, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener fidelidad hacia las personas que nosotros conocemos, pero pasó algo impresionante. Fuimos a la tienda con mi familia ayer y mi esposo le tocó pagar en el supermercado, y el muchacho que estaba muy simpático, ¿verdad? Con nosotros, y muy amable la palabra, y cuando mi esposo vio el balance, habíamos comprado unas cuantas cosas y la máquina había dicho que solamente tenía que pagar 7 centavos, y mi esposo le dice, ¿de verdad? Solamente son 7 centavos. El muchacho le dice, wow, eres bien honesto, ¿no? Eres honesto, porque yo en tu lugar hubiera aceptado los 7 centavos y me hubiera ido corriendo. Pero muchas veces nosotros tenemos que serle fieles a Dios en todas las cosas que nosotros tenemos que ser. Un estudiante también debe de serle fiel a los reglamentos de la escuela para tener y finalizar la educación. Si nosotros vamos, por ejemplo, a tomar un diploma y no hacemos con fidelidad las cosas que tenemos que hacer, o con compromiso en la educación, no lo vamos a agradar y nunca vamos a tener un diploma para ejercer la profesión la cual escogimos, o para pasar los grados para obtener un buen trabajo en el día futuro. La nación también, nuestra nación requiere fidelidad. ¿Fidelidad quién? A Dios. Todo ciudadano empeña su fidelidad a la bandera del país para defenderla de otras naciones que quieren invadir. Yo no sé si te estás, ¿verdad? Como que nos está pasando últimamente. Las naciones requieren fidelidad. El punto es claro. La fidelidad es
una necesidad absoluta para construir cualquier relación fuerte. Dios quiere una relación fuerte, concreta, con su pueblo, con nosotros, su iglesia, pero y que sea consistente. ¿Por qué? Porque es importante. Él exige, no está diciendo si tú quieres, Él exige fidelidad. Según nosotros exigimos fidelidad a nuestros cónyuges o a nuestros hijos o en nuestras relaciones, también Dios exige ciertas cosas en nuestra relación con Él. Y una de las cosas que expresa este verso 12 del capítulo 10 de Deuteronomio, que tú puedes leerlo, este capítulo es exquisito. Nos dice, yo creo que una de las cosas, después de los 10 mandamientos, este capítulo es clave para la vida del cristiano. En Miqueas también el Señor nos dice lo mismo con el profeta Miqueas, que le dice al pueblo: ¿qué pide Jehová de ti? ¿Verdad? Sino que lo ames y que tengas misericordia, pero ese es otro tema. Así que hay ciertos versículos que marcan una exigencia de nuestra relación con Dios, y una de las cosas que tenemos que temer al Señor. Temer significa reverenciar, significa honrar, tener en alta estima hasta el punto de rendirle culto o honra, ¿verdad? A eso que le tememos. También quiere decir respetar la justicia, el juicio de Dios, saber que debemos retroceder y hacer cualquier cosa necesaria para escapar a su juicio. El que da su fidelidad al Señor es una persona que le teme en verdad. Y hoy en día podemos ver muchas circunstancias. Vivimos en el país de Estados Unidos, y estaba escuchando unos reporteros de una famosa noticias, ¿no? O también es revista Carisma en español, y me llamó la atención porque también estaba hablando de Deuteronomio, el capítulo 28, donde dice: si Estados Unidos o las naciones se vuelven al Señor y le temen, Dios los defenderá, Dios nos defenderá. Y muchas veces tomamos la escritura como que muy pasajera, y cuando leemos los textos en el Nuevo Testamento decimos: oh, estamos en la ley. No, pero el Viejo Testamento te puede ayudar a cómo seguir los estatutos del Señor para que todo te salga bien. No quiere decir que vas a pasar problemas, no quiere decir que vas a pasar dificultades, pero hay cosas esenciales para que tú y yo podamos tener victoria en nuestra vida, y una de las cosas es temer al Señor sobre todas las cosas. Dice la Escritura: no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos, dice Job, capítulo 28, verso 28. Es interesante, el temor es la confianza en Dios, no es tu esperanza la integridad en tus caminos. Debemos de ser íntegros a la hora de temer al Señor. Como decía con mi esposo, a veces pensamos que seguir el currículum o las cosas que sigue el mundo nos hace, ¿verdad?, por menos ante los ojos del Señor, pero Dios está buscando gente, mujeres, hombres, jóvenes y niños que le teman a Él. Dice en una ocasión en el Salmo 2: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando tú y yo tememos al Señor, tenemos pendiente de ser sabios, de ser maduros. Sabiduría significa madurez en lo que, como pensamos, madurez en lo que hacemos, madurez espiritual, ¿no? La sabiduría es ser maduros y no ignorantes y no necios, como dice la palabra. ¿Para qué? Sabiduría, ¿para qué? Para apartarnos del mal y no hacer hacer el bien, y con eso adquirimos la inteligencia. Dice el Salmo capítulo 34, verso 11: el temor al Señor es limpio, que permanece para
siempre, cuando tú y yo tememos al Señor, hay limpieza en nuestro corazón, hay limpieza en nuestros caminos. Precisamente hoy voy a discutir un tema y que raro, ¿verdad? Que no sabía que iba a tocar esto, pero hablamos de mantenernos perfectos y cabales, como dice Santiago. Y hay una de las cosas bien impresionantes que me tocó cuando yo estudié por primera vez esa palabra perfecto, porque alguien en una ocasión me dijo, ¿sabes qué? Predicamos mucho, pero no podemos ser perfectos. Y yo me quedé con esa inquietud porque dice la palabra que si tú y yo somos perfectos, y yo dije, Señor, ¿qué quiere decir perfecto? Y en hebreos la palabra, pues no sé si la puedo pronunciar bien, es tam o tamim, que quiere decir completo, que quiere decir correcto, que quiere decir pacífico, que quiere decir sano, saludable, perfecto. Y en griego la palabra es teleios, ¿no? Que significa los perfectos. La literatura griega, cuando se expresa bíblicamente, le dice a los perfectos maduros, para señalar, ¿verdad? Todo tipo de persona cuando hace cosas insensatas, tú dices, wow, ese muchacho es ignorante. Y hay cosas que tus hijos, pues por falta de sabiduría o falta de madurez, hacen cosas que a lo mejor tú no las harías ahora, pero cuando éramos jóvenes las hicimos. Pero así se refiere, y podíamos hablar un poquito más de esto, pero la esfera de ser un perfecto cristiano es la esfera limitada, ¿verdad? De la plenitud infinita. No podemos compararnos a Dios. Dios es perfecto en toda su plenitud infinita. Nosotros somos hombres, somos seres imperfectos. En verdad somos pecadores, pero cuando nosotros hacemos ciertas cosas, aún en nuestra carne pecaminosa, y nos vemos perfectos delante del Señor y aspiramos esa perfección, nosotros alcanzaremos la perfección absoluta. Y a lo mejor mucha gente puede diferir, sí, somos cristianos y somos imperfectos, pero cuando Dios nos pide que seamos perfectos es porque nosotros podemos ser capaces. Y una de las cosas es en estas palabras que definen que es perfecto, que es completo, que es pacífico, que es sano, que es saludable. Sabes que cuando tú y yo tememos al Señor, tenemos que tener estas cualidades: ser puros, ser íntegros, ser sanos y ser saludables con nuestra vida. Dice la palabra acerca de estas palabras, y puedes buscar, y la Biblia está repleta de estas cosas, porque la Biblia no se contradice. Dios siempre tiene un solo mensaje, tiene siempre esas exigencias, y donde quiera que tú estés en la Biblia, en cualquier historia que tú te encuentres, el temor a Jehová consiste en ser puro, en ser íntegro, en ser amar la justicia como Dios la ama, en no ser esas personas que estamos juzgando sin saber el corazón de otra persona, y además no somos dioses para estar juzgando a las personas. Dice en Proverbios capítulo 10, y yo voy a continuar con esto porque yo sé que esto es muchísimo de lo que podemos decir acerca de este capítulo y de estas palabras, pero en Proverbios capítulo 10, verso 27 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos hombres y mujeres en nuestras épocas y ahora actualmente que no quieren tener temor a Jehová, y como no tienen temor a Jehová y desprecian los principios de la enseñanza de la palabra, se vuelven insensatos y actúan, ¿verdad?, como necios. Esa es la característica que tiene el mundo. Gente que desprecia la enseñanza de los mandatos del Señor no puede comportarse y no puede igualarse a una persona que teme al Señor, porque el que teme a Jehová, el que teme a Dios, es el principio de
una persona madura, de una persona espiritual madura en los caminos del Señor, que te apartas del mal y que sigues la inteligencia y sigues aquellas cosas que le hacen agradar al Señor. Dice en Isaías capítulo 8, verso 13, el temor de Jehová aumentarán los días. Escúchame bien, hay tantas cosas que a veces por no estudiar la palabra carecemos de entendimiento, y es ahí donde tú y yo tenemos que escudriñar la palabra. Hay una de las claves que cuando dice que cuando tú y yo tememos a Jehová aumentaremos nuestros días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué? Porque hoy mismo tenía una conversación con mi hija, porque la paga del pecado es muerte y destrucción. Y cuando tú y yo no tememos a Dios y no nos apartamos del mal, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer cosas ¿verdad? Que van a destruir nuestro cuerpo y no vamos a poder ser sanos. Va a destruir nuestra vida emocional, y va a destruir a veces nuestra vida, nuestra libertad, porque muchas personas por no temer a Dios y tener en su corazón odio, llegan al momento en que matan niños, matan sus esposas. Hay tantas cosas que te prohíben tu libertad, ¿verdad? En la libre comunidad, y tienes que estar encerrado, porque no temer a Dios te trae consecuencias y puedes llegar a la muerte, aún acortando tus días. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y destrucción. La palabra es muy clara. ¿Qué debemos de hacer? También nos dice este capítulo 10, verso 12, que debemos de andar, caminar, pisar los caminos que Dios quiere que nosotros pisamos. Muchas veces nosotros estamos tan y tan tercos que no queremos caminar por donde Dios quiere que nosotros caminemos. Y hay muchos caminos que son bonitos, pero dice la palabra que al fin y al cabo, ¿verdad?, son caminos de destrucción. Y una persona puede comprometer su vida, su caminar a casi todo, ¿verdad? Pero Dios demanda que caminemos en todos, no en algunos caminos, no en algunas cosas que hacemos. Cuando hablamos de caminar, hablamos de decisiones, de pensar, todo lo que caminamos y todo lo que hacemos. Dice la palabra que lo tenemos que hacer para glorificar al Señor, pero Él nos demanda que si nosotros caminamos, tenemos que hacerlo en todo lo que hacemos, que dediquemos totalmente nuestras vidas a Él, que nos comprometamos sinceramente en su camino, en fidelidad. Esa es la base de este tema, en fidelidad. Debemos nuestra completa devoción a Él. Nuestro caminar debe de ser de Él. Y Salmos capítulo 32, verso 8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira qué bonito es. Si tú y yo caminamos en sus caminos, Él nos va a enseñar las cosas difíciles humanamente, que a veces podemos razonar y no las encontramos, porque el dueño de los misterios y el dueño de nuestro camino y de nuestro futuro se llama Dios. Él es el único que puede hacernos enseñar dónde debemos de caer, porque Él sabe cuáles son los obstáculos y cuáles son las trampas del enemigo que tiene tendida en el camino de nosotros. Pero si nosotros nos refugiamos y tememos y andamos en Él, Él nos librará y nos hará entender. Dice el Salmo capítulo 139:3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Yo lo que pienso, lo que yo hablo, aún antes de que mi boca pueda pronunciar algo, ya Él conoce mis pensamientos, ya Él conoce mi corazón. Mi corazón produce que yo piense, mi corazón produce que yo actúe, mi corazón produce que yo camine, porque yo hago que, ¿verdad?, que mi alma hace que fluyan, ¿verdad?, todo ese tipo de acciones. Pero cuando tú y yo ponemos nuestro caminar, nuestro corazón
tememos y andamos en sus estatutos, Él ya lo sabe de antemano. Él sabe lo que nosotros queremos, Él sabe lo que nosotros deseamos, pero a veces nuestros deseos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y es ahí donde Él puede intervenir cuando tú y yo le damos nuestro caminar. Dice en 1 de Juan, verso 2, y yo sé que no voy a terminar porque ya se me está acortando el tiempo, pero vamos a seguir después el viernes hablando acerca de amar, que nos queda amar y servir. Lo vamos a tocar el viernes y con el favor de Dios. Dice en Juan el 1 de Juan capítulo 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí sí que está claro. Si tú quieres permanecer en él y caminar en él, tú debes de andar como su Hijo Jesucristo. Hay un manual, decíamos la semana pasada, hablamos de qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús en su camino? ¿Cómo andó Jesús? Es bien fácil de encontrar porque se encuentra la palabra, pero a veces como que somos un poquito vagos para buscar qué fue lo que hizo Jesús para nosotros también imitarlo. Pero seguimos, él dice Salmo 119, en el 1 al 3 dice, bienaventurados los perfectos de camino, vuelve la palabra perfecto. Los bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Sabes? Cuando leemos este versículo es bien profundo, porque dice, los que no hacen iniquidad no andan en maldad, no andan en corrupción, no andan en inmoralidad, no andan en perversidad, no andan en nada que provoque que Dios y yo tengamos una ruptura en nuestra relación. Y cuando tú y yo somos perfectos en nuestros caminos y tratamos de hacer lo mejor para agradar a Dios, somos bienaventurados, somos felices. Bienaventurados significa felices son los perfectos, ¿verdad? Los perfectos que caminan en sus caminos, los que andan bajo los mandamientos. Bienaventurados, felices serán los que guardan las enseñanzas del Señor y con todo el corazón buscan. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Yo creo que diariamente nosotros debemos de estar siempre fijándonos qué es lo que Dios le agrada de nosotros. Es mi fidelidad completa ante la presencia del Señor. Seré realmente honesto y fiel con Dios. De verdad, mi temor y mi andar están puestos en Jehová, en no fallar. Tenemos que hacernos esta pregunta constantemente y buscar en la palabra en qué podemos fallarle al Señor para no volverlo a hacer. ¿Sabe? Cuando Dios nos dice que Él nos pide a nosotros, Dios nos pide cosas que Él puede proveer. Él nos da, dice la palabra en Santiago, que si tú no tienes sabiduría, pídela. Si tú en oración necesitas algo, pídelo. El Espíritu Santo está presto para darte lo que tú necesitas. Dios nunca dio una orden o exige algo sin que Él lo haya proveído a través de su Espíritu. Él nunca nos pide algo que no lo provea su Espíritu Santo. Así que tú y yo no tenemos excusas para decirle, Señor, es que soy humano, es que no puedo, es que no soy como tu hijo. Jesús vino a la tierra, andó como una mano, sí era Dios también, pero era humano, vino en su carne, tuvo que sufrir, tuvo que llorar, tuvo que ser tentado. Todo lo que nosotros pasamos lo pasó Él, y Él a través del Espíritu y la oración pudo vencer todas esas cosas. Entonces, pregúntate en esta tarde, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de nosotros? Así que se me terminó sin mucho el tiempo, así que gracias por estar en sintonía con nosotros y gracias, ¿verdad? Porque siempre estar ahí en la página, y con el favor de Dios estaremos este viernes
contando con el Espíritu Santo, de que estemos vivos para poder continuar acerca de este verso 12 del capítulo 10 de Deuteronomio, con 2 palabras más: amar y servir a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que el Señor te bendiga y tengas una linda, un lindo semana. Bendiciones. De rodilla a tus pies, allí llorar, quiero derramar mi corazón, que tus aguas lo cubran, para que haga un cambio. Aproveche el especial del 15% de descuento en Biblias económicas para evangelismo, solo en librería Vida Nueva, del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para información, 773-481-2554. Sembremos la palabra, que Dios dará el crecimiento. Quiero ser libre de toda maldad y adorarte en santidad. Librería Vida Nueva te invita a la gran feria de libros. El sábado 16 de julio a las 12